queridos hermanos, una de las reflexiones más interesantes y preguntas que también nos hacen es acerca de ¿podemos y está bien arrodillarnos ante otro hombre? Porque hemos visto, por ejemplo, que cuando las personas se le arrodillan, por ejemplo, a un príncipe, a una reina, que no son reyes verdaderamente, sino que tienen un título en algunos países, porque son algunos mandatarios y se le hace una venia especial. ¿Eso está bien? Es un protocolo que deberíamos evitar, mis queridos hermanos, porque realmente al único que no le podemos arrodillar es a Dios, es a Cristo. También una excusa que podemos hacer es arrodillarnos a pedir perdón a una esposa o a un esposo, sí, ¿por qué no? Si ha cometido una infidelidad o ha cometido un gran pecado, podemos nosotros hacerlo, claro que sí, mis queridos hermanos, pero yo le digo a usted, no se le arrodilla a los hombres, no, arrodíllale solo a Dios, y entre más se arrodilla, entre más doble rodilla, mucho mejor, porque Dios lo va a alzar a usted, Dios lo va a enaltecer. Miren lo que nos dice Marcos en el capítulo 10, versículos 17 al 27. San Marcos nos habla de una forma bien bella cuando representa que en aquel tiempo salía Jesús con sus discípulos, estaba caminando y se le acerca un hombre corriendo. Se arrodilla ante Jesús y le pregunta: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Y Jesús le dice: vende todo lo que tienes. Y este hombre se regresó muy triste porque tenía muchas, pero muchas propiedades. Nosotros no seguimos a Jesús, ni nos arrodillamos ante Jesús porque somos soberbios. Porque las cosas materiales, queridos hermanos, son los que nos abruman. Porque nosotros nos apegamos a un auto, a un dinero que tenemos en el banco. Nos apegamos, queridos hermanos, a una propiedad, para ver que el día que nos llame Jesús no nos vamos a morir. Usted no espere que su mamá se muera o su papá se muera para que le dejen la herencia. No, la herencia la tiene ya Dios en el reino de los cielos, porque usted no se va a llevar absolutamente nada. No se va a llevar ni el perro que la quería tanto, ni el gato que vivía abajo de la cama y de los pies lamiéndole los pies a usted. No, ni todo el dinero, mis hermanos. Usted se puede enfermar y el dinero no la va a sanar. Así que el dinero no la va a salvar tampoco. Solamente ponerse de rodillas ante Jesús, porque el grande, el poderoso, el Rey es Cristo Jesús, mis hermanos. Y nos sigue diciendo la lectura que el joven se le acerca a Jesús y le dice: bueno, Señor, ¿qué más? Y le dice el Señor: ya sabes los mandamientos. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falsos testimonios, no cometerás fraudes, honrarás a tu padre y a tu madre. Por eso, mis hermanos, seguir a Jesús, hay que cumplir todas estas cantidades de reglas. Tenemos que nosotros ser firmes. También, mis queridos hermanos, ser justos, porque eso es lo que nosotros necesitamos dentro de nuestra vida. Y caminar derechos, porque a veces vivimos de mentiras y de apariencias, y así no quiere Jesús. Por eso Jesús, mirando alrededor a sus discípulos, les dice: qué difícil les va a ser a los ricos entrar en el reino de Dios. Y los discípulos quedaron sorprendidos ante estas palabras. Pero Jesús insistió: hijitos, qué difícil es para los que confían en las riquezas entrar en el reino de Dios. Más fácil es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Me llamó mucho la atención cuando estuvimos en una peregrinación en Israel y yo veía las casas antiguas que tenían unas puertas pequeñitas, redondas, y yo les dije: ¿por qué esas puertas tan pequeñas? Y me decían: porque anteriormente por esas puertas era que entraban los camellos, que era el medio de transporte que se tenía, sobre todo para cruzar el desierto. Y cada familia pues poseía un camello, más que todos los comerciantes. Y es cierto, los camellos para poder comer, los camellos para poder guardarse, tenían que agacharse y arrastrarse y pasar por esa puerta pequeña. Para entrar al reino y a la casa de nuestro Padre, tenemos que agacharnos, muchas veces humillarnos, muchas veces con nuestros dolores, con nuestras amarguras, con nuestras enfermedades. Tenemos que humillarnos, aceptarlas y estar de rodillas. Por eso, mis hermanos, ellos se asombraron todavía más y comentaban entre ellos. Posiblemente comentamos: y entonces, ¿quién puede salvarse? ¿Quién de nosotros entrará al reino de los cielos? Y Jesús, mirándolos fijamente, les dijo:
Es imposible para los hombres, mas no para Dios. Para Dios todo es posible. Qué lindo. Porque también recordemos en la resurrección de Lázaro que le dice, todo es posible para el que cree. Y yo ya te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Hay que creer en Jesús y doblar rodilla muchas veces. Bajar esa soberbia, queridos hermanos, y enaltecer a Cristo Jesús, que es todo. Cristo Jesús es el que nos da la vida y vida en abundancia, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Recuerda, queridos hermanos, que Dios nos ama y Dios es nuestro Dios de todo lo posible. Así que, mis hermanos, recordemos, estamos bendecidos, encendidos, sanados en victoria y mega giga bendiciones para todos ustedes. En el Evangelio hay poder, en la palabra de Jesús nos levanta. Que Dios me lo bendiga. Mucho ánimo.